siempre que esté el defensor. Pero bueno, ¿cuándo podemos prescindir pues, de su presencia? ¿Qué dice la ley? ¿No? Cuando de alguna manera el reo manifieste renuencia. Por ejemplo, está detenido preliminarmente, ¿no? Y lo llaman a audiencia de determinación de prisión preventiva. Pero se agarra el camarote y no quiere salir. No, yo no voy. ¿No? Se amarra para que no lo lleven. Claro, en mi tiempo a la fuerza lo llevaba. Pero, bueno, pues ofrece tremenda resistencia, ¿no? Hay que molerlo a palos para llevarlo. Bueno, ¿para qué? Simplemente pues se informará que se ha negado a salir, que no quiere venir, que ha dicho yo no voy. Si ya sé que me van a dar prisión preventiva, ¿para qué voy? ¿No? Entonces, eso expresa renuencia. O también, ¿cuál sería el caso del que no está preso? Parece que podemos prescindir de él, porque la regla es que esté. No está preso. Motivo de fuerza mayor. Ya, claro, motivo de fuerza mayor. Pero renuencia. No está preso, pero lo hemos notificado para que venga a la audiencia, está bien notificado y no va. Eso es también renuencia, ¿no es cierto? Motivo de enfermedad. Claro, ya se dijo motivo de enfermedad, etc. También. Otra razón. Contumacia. O sea, rebelde. Y si sabe que tiene el proceso, pero no le da la gana de someterse. Entonces, obviamente, es renuente, ¿no? Al proceso, incluida la audiencia de prisión preventiva, o sea que podemos hacerla sin él. O sea, todos esos casos tienen que establecerse cuando no esté el reo, porque mañana más tarde pueden cuestionar la decisión de decir no se averiguó ni se supo por qué no estaba y sin embargo llevaron adelante nomás la audiencia. O sea, no es que la regla sea audiencia de prisión preventiva sin reo, no, la regla es con reo. Ahora, si de alguna manera expresa renuencia, etc., ahí sí se hace sin él. Y hay varios casos, ¿no? Como vemos, contumacia, bien notificado que no va, el que se resiste a ser trasladado del penal a la sala de audiencias, en fin, ¿no? Y el ausente. Y el ausente. ¿Qué puede hacer la audiencia sin el ausente? Podemos decir que el ausente expresa renuencia. ¿Qué es un ausente? ¿Y por qué se diferencia de un contumaz? En principio el ausente, como dice el Código Civil, no sabemos dónde está. No sabemos qué ha sido de él. El contumaz sí. Ese rebelde, pues se llama contumaz. Renuente, ¿no? Activamente renuente. Pero el ausente no sabemos ni siquiera dónde está. No sabemos si sabe que tiene un proceso abierto. Ya, entonces, podríamos decir que es renuente a la audiencia. Entonces nunca se podrá pedir prisión preventiva por un ausente. Sí se puede. ¿Por qué? Porque nos ha venido a salvar la casación. La casación 1. La casación 1 señala, ¿no?, que esa renuencia no es necesariamente la activa como el caso de un contumaz, sino que encuadramos dentro de todo eso de la renuncia a los no habidos. Y los no habidos son los contumaces y ausentes, por lo que si bien notificados no van. Entonces, si es posible llevar adelante una prisión preventiva o una audiencia de prisión preventiva contra un ausente. Y como decía el doctor, siempre que, como en todos los demás casos, hay un abogado defensor, ¿no? Y entonces ahí ya se dará la prisión preventiva y saldrán las órdenes de captura contra el ausente o contra los renuentes. Pero todo esto tiene que explicarse, tiene que precisarse a la hora de que el juez decide.
¿no? Y si es que el juez no acoge el pedido de prisión preventiva, ¿no? ¿Qué resolución emitirá? Y restrictiva, ¿no? Pero si nadie se la pidió, tampoco la simple. Lo que pidió el fiscal fue prisión y no le han dado la razón. Claro, es infundado, no procede o es infundado el pedido. ¿Y ahí qué más? Ya váyase, señor, nomás usted, derecho. Pero cuando dice que no procede la prisión, procede como Simple o restrictiva, ya el juez verá. Ahí, aunque el fiscal no le haya hecho precisiones, el juez puede resolver. Ahora, nada imposibilita de que tomada la decisión de que no procede o que no es fundada la prisión preventiva, el juez le pueda pedir al fiscal: quiero escuchar a usted, señor, respecto a la comparecencia que voy a emitir. Escucharlo, y a la otra parte también, ¿no? O sea, lo central es que el propósito coercitivo, la medida provisional, sea la más apropiada para el caso. Si ya desestimó la prisión preventiva, como vamos a entrar a lo de comparecencia, sin que eso signifique pues volver a hacer un debate, sino simplemente pues escuchar cuáles podrían ser las medidas que restrinjan los derechos, no la libertad, restrinjan con internamiento del imputado, ¿no? Porque hay muchas restricciones y otras adicionadas, como no acercarse al domicilio de la víctima y tanta cosa, o el control a través de pulsera electrónica y todo lo demás. Entonces, eso sí es una comparecencia restrictiva, ¿no? Aunque también dice la ley que puede dar una comparecencia simple, nada más, que solo sujeta al proceso, comprometiéndose a asistir a todas las citaciones y punto. La restrictiva agrega, ¿no?, una serie de exigencias o condiciones. Bueno, y entonces ahí ustedes ven que aunque el fiscal no haya especificado que su pedido de comparecencia restrictiva, el juez la puede dar, ¿no? Y él verá, según ese debate, según lo que ha sopesado y esté en condiciones de decir, bueno, aunque no procede la prisión preventiva, acá creo que lo más conveniente es una comparecencia restrictiva, ¿no? Y para concluir, los plazos. ¿Cómo están haciendo con los plazos? Ya, fundado el pedido de prisión preventiva, ¿y el plazo? 9, 18, 6 meses, 4 meses. Sí. Algunos magistrados dicen, como no está en vigencia en los artículos del plazo, entonces simplemente eso no se discute en la audiencia, dado el punto. Pero pregunta, el hecho de que no estén vigentes los plazos, el hecho de que no estén vigentes los plazos del nuevo código, porque efectivamente la duración, que es el artículo que no está vigente todavía, no puede operar. Pero eso quiere decir que la prisión preventiva no tiene plazo. No tiene plazo. ¿Cuál? Una medida temporal. ¿Cuál? El plazo máximo son 9 meses. El juez, en base a ese criterio, pero no, discrecionalidad que le da en vista de que no hay, que no está vigente el artículo pertinente, ¿con qué plazos nos regimos? A ver, ¿qué pasó con el artículo 135? ¿Ha sido derogado? ¿Ha sido abrogado? Eso es importante que se tome en cuenta, porque como bien dice el doctor, los plazos de prisión preventiva del nuevo código no están en vigencia, porque, a ver, los plazos, ¿en qué artículo están? El nuevo código, ¿eh? Duración de la prisión preventiva, 272, ¿no? 273,
274, prolongación. Y esos artículos no están incluidos en esta ley, como que se adelanta. Porque en la ley solamente hablamos del 268 al 271. Paramos de contar. Y entonces, no hay plazo. Lo dejamos al ojo del buen cubero. Y algo más, ¿eh? Si vamos a seguir la pauta del nuevo código, hay que prestar atención a la práctica. ¿Cómo hacen en los distritos judiciales donde ya rige plenamente el código? ¿No? Los jueces suelen decirle, señor fiscal, ¿cuánto tiempo usted considera que va a necesitar que esta persona esté presa? Dentro del plazo, por supuesto, ¿no? Del que se habla, ¿no? O sea, pueden dar la prisión por menos de 9 o menos de 18. Algunos jueces, donde ya rige plenamente el código, no dicen fundada y por lo tanto tiene usted 9 meses porque es un caso simple, o fundada tiene usted 18 meses porque es un caso complejo. No necesariamente dicen eso. Mi opinión es que establecido el plazo máximo en la ley, ¿no es cierto?, ese es el plazo que el fiscal debería tener en cuenta. Y si quiere que sea mayor, tendrá que pedir la prolongación antes que venza. No me parece necesariamente correcto que el juez le diga, bueno, ¿usted cuánto necesita? No, y él le diga, bueno, necesito yo, ¿sabe qué, señor juez? Necesito los 9 meses. Ah, ya, muy bien, le doy solo 6. Suele ocurrir, en provincia suele pasar eso. Pese a que el fiscal está pidiendo la prisión preventiva, pese a que el juez le da la razón, pero le dice, el plazo no va a ser el que tú pides, no va a ser 9, sino va a ser 7, va a ser 5, etc. Ya tú verás. Ya, ahí hay un punto en disputa, en debate. El juez está facultado para establecer un plazo menor al plazo máximo de la ley. ¿No? Eso es lo que... Y ahora, en un caso como el de Lima, donde los plazos del nuevo código de prisión preventiva no están en vigencia, ¿por qué plazo nos regimos? 135. Claro, tendríamos que seguir rigiéndonos por 135, que habla de 9, 18, 36 y tanta cosa, cuando hay prolongación, ¿no es cierto? Que en fin, entonces subsisten algunos problemas, ¿eh? Eso también tiene que quedar claro a la hora en que el juez resuelva, ¿no? O sea, el juez también tiene que decir, bueno, ¿por qué tiempo va a ser? Que establece la ley, o en fin, ¿sí, doctor? Doctor, disculpe, una pregunta práctica que se está viendo. Está bien, llegan los requerimientos de prisión preventiva a la Defensoría Pública del Callao, ¿ya? Pero, oh sorpresa, el tiempo que te dan para poder ir al lugar de la corte para poder llevar a cabo la audiencia son 7 minutos, 5 minutos desde el momento que llega la notificación. Estamos advirtiendo que las notificaciones están llegando prácticamente del momento mismo de la audiencia. Claro. ¿Es eso positivo, es razonable dentro de un Estado de Derecho que se dice tiene que pregunta? ¿Ese defensor público nunca ha tenido contacto con el caso? Nunca. Primera vez. Primera vez. No es alguien que ya viene desde la comisaría o la fiscalía. Para nada. O sea, recién llega. Ya. Ahí nos corremos un serio riesgo, ¿no? Que el defensor diga la decisión del señor juez es nula porque viola el artículo pertinente de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que dice que la defensa requiere de un plazo razonable para prepararla. ¿Ya? Y el plazo razonable debería ser, el fiscal pide y le entrega su solicitud al juez, ¿no es cierto? Y el juez habrá de convocar dentro de las 48 horas. Y entonces por lo menos debe permitir que en ese pequeño espacio la defensa tome conocimiento, se entere, etc. ¿No es cierto? Ya, eso es muy importante. Es más, podría también en ese pequeño plazo hacer llegar algunos elementos de convicción de descargo, por ejemplo, los referidos al arraigo, etc., ¿no? Eso no tendría por qué hacerlo la defensa, ¿no? Eso deberían ser
comprobaciones que la propia Fiscalía haga y que respalden su afirmación de que no tiene domicilio, cosas por el estilo, ¿no? O sea, eso debería hacerlo la propia Fiscalía. Si la propia Fiscalía lo hiciese, entonces sería menos exigente la concesión de tiempo para la defensa, pero como no hay eso, entonces debe por lo menos habilitarse un espacio para que el defensor pueda trabajar, ¿no? Ahora, si son detenidos preliminares, o sea, personas que ya han sido privadas de libertad y van a audiencia de prisión preventiva, ¿no? Ha de entenderse que ese reo viene con su abogado defensor público. No siempre, doctor. En Lima. A veces en su declaración le preguntan, ¿quieres tener tu abogado? No, firma. Porque voy a decir la verdad. O sea, los abogados somos para que mientan. Yo así no por... No necesito abogado porque voy a decir la verdad. Bueno, pero acá hay un problema, pues, de poner en práctica un modelo por puchos, por partes, ¿no? En el nuevo sistema es imposible que un detenido preliminar llegue al juez sin abogado. No se puede. ¿Por qué? Porque en el momento en que está preso, ahí como un policía más tiene que estar el abogado defensor. O sea, el abogado defensor, sea de elección o sea público, tiene que estar ahí desde esos primeros instantes. Y entonces ese caballero ya conoce la causa y ya está en contacto con el fiscal, inclusive le puede pedir, oiga señor fiscal, déme la documentación respectiva, porque el nuevo código dice que el de abogado defensor tiene derecho a recibir copia de todo lo actuado e intervenir en la diligencia, salvo que haya secreto, que no es pues muy común, ¿no? Y entonces, desde el momento en que una persona la apresan, ya tiene que estar el abogado, porque uno de los derechos que se le advierte es que tiene derecho usted a un abogado defensor, y si no lo tiene, no tiene para pagar, se le va a poner uno público. Entonces, así funciona el sistema en el interior, ¿no? O sea, es imposible que a la audiencia de prisión preventiva llegue un imputado sin que el abogado sepa del asunto. Ahora, claro, si él cambia, si él estuvo con el público y luego dice, no, voy a traer a un defensor de mi elección, y es problema de él. Ahí el nuevo abogado pues sí, ¿sabe qué, juez? Como yo recién me entero, pido postergación. Oiga, no moleste usted, váyase. Usted desde que asume es porque ya está en condiciones de intervenir, ¿no? Pero acá, como usted bien dice, como la defensa no sigue al detenido desde el primer momento, es posible que en una audiencia el abogado defensor público entre sin conocer absolutamente nada. Entonces, ahora, ¿cómo podría salvar eso el juez? Sí se puede salvar. Dándole un plazo. Por lo menos ese día, porque no se puede postergar. O sea, la prisión preventiva no se puede... Supongamos que está detenido preliminarmente o en flagrancia, solo 24 horas, ¿no? Ahora, si estuviera en comparecencia no hay problema, pues, ¿no? Ya vendrá para cuando se necesite, pero digamos que está preso y se va a discutir, o sea, está detenido, pues se va a discutir su prisión preventiva. Entonces, ahí no se puede tramitar más de las 24 horas. Es más, ¿no es cierto? Hay un artículo, la verdad, hay un artículo que habla de las 48 horas al requerimiento del Ministerio Público, ¿no? Pero ahí está el problema. Sí, sobre eso. Hay también un problema cuando ellos son detenidos, les violan su derecho y no pueden llamar a sus familiares. Yeah. Es muy importante para la defensa, Claro, que se comuniquen y la familia, en caso de la defensa pública, nos puedan alcanzar la comunicación Yeah. debida, ¿no? en la discusión de prisión preventiva
¿Dónde haría valer usted ese cuestionamiento? ¿En cuál de los presupuestos? En el último, el peligro de fuga. Si es que lo que usted buscaba a través de la familia es que le acompañe la documentación Claro, sobre eso. entonces no se le permite hacer la llamada debida y para la diligencia. Ya, y si es que no se le permite hacer la llamada para contactarse con sus familiares, ¿a dónde podría reconducir también esa omisión? A la validez de los graves y fundados elementos de convicción, porque se han recogido violando el derecho de la persona de defenderse. O sea, depende de dónde coloque usted el cuestionamiento si es la defensa, ¿no? Y le presente así el caso al juez. Señor juez, se atribuyen una serie de elementos de convicción patrocinados, pero ocurre que todo ello se ha logrado sin advertirle su derecho y sin permitirle que los ejerza. De manera que esos elementos de convicción carecen de validez o no son plenamente válidos para amparar una medida tan radical. Podría cuestionar usted. Ya verá si el juez ya verá si es así o no. Sí, doctor. Sí, doctor, una consulta. ¿Usted considera adecuado? Sí. ¿Usted considera adecuado que poniéndose en vigencia este artículo de la prisión preventiva, Ajá. el fiscal solamente indique en su disposición de formalización en otros, y digo, requero prisión preventiva, sin fundamentar por lo menos alguna parte de como se hace en el nuevo sistema procesal penal? Ya, a ver, vamos por partes, tipo de cucharadas. Como esto es una mixtura, como esto no es el código en todas sus dimensiones, hay una mezcla entre denuncia y solicitud de medida cautelar, ¿no? Hasta hace poco, hasta antes de la vigencia de este artículo, el señor fiscal formalizaba su denuncia y punto, ¿no es cierto? Pidiendo que se haga instrucción y nada más. Y era el juez quien de oficio decidía la situación procesal del reo, comparecencia o detención. Él, sin que el fiscal se lo pida, ¿no? Con el nuevo código, la justicia ahora es rogada, o sea, el juez no puede de oficio determinar medidas coercitivas si es que el fiscal no se lo pide. Por lo tanto, el fiscal habrá de pedirse. Ahora, lo correcto, lo eficiente es que el fiscal respalde su solicitud explicando, ¿no?, por qué los presupuestos del 268, que ahora está vigente, concurren o no concurren. Eso es lo que tiene que decir el fiscal, ¿no es cierto? Ya. Digamos que en su otro sí no pone nada. ¿Ya debe rechazarse esa petición? Pues le está diciendo, juez, convoque usted audiencia para determinar la prisión preventiva. No pone nada en su como fundamento, solo dice, señor juez, pido que haya audiencia de determinación de prisión preventiva, ¿no? De acuerdo al 268 del nuevo código. Sí, doctor. Doctor, en el caso que se trate de una flagrancia delictiva, el fiscal ha trabajado el caso a nivel de su investigación preliminar y asume convicción que no se dan los presupuestos de prisión para solicitar la prisión preventiva. ¿A usted me parece correcto que en ese caso el fiscal debe ponerlo a disposición del juez en calidad de detenido para que a discreción del juez pueda decretarle la comparecencia con restricciones o simple, según sea el caso? Bueno, en vista de que se ha puesto en vigencia los artículos medulares de la prisión preventiva, debemos entender que la prisión preventiva ahora en todo el Perú
depende de que el fiscal haga el pedido, o sea escueto o no, pero haga el pedido, le diga: juez, en este caso deseo que te pronuncies por la prisión preventiva. Bueno, puede no haber señalado fundamentos. ¿Dónde los exhibirá? En la audiencia, porque ahí sí no se va a salvar, porque el juez le va a decir: bueno, ahora quiero escucharlo usted sobre los 3 presupuestos. Ahora, se podría decir: oiga, pero yo a mi defensor me está sorprendiendo porque si no fundamentó nada, ¿qué voy a refutar? No, pues, como yo conozco la causa, la denuncia fiscal y sus recaudos, ¿no es cierto? Eso me permitirá, además de lo que escuché en mi audiencia, refutar o contraponerme a lo que plantea el señor fiscal. Entonces, que desde esa perspectiva yo entiendo que solo será factible debatir y determinar una prisión preventiva cuando el fiscal lo ha pedido expresamente, porque si no mantendríamos el sistema de la prisión preventiva de oficio, que es la que ha regido hasta hace poco, porque bueno, el viejo código no exigía, ¿no es cierto?, no exigía que el fiscal sea quien solicite la medida cautelar, pero ahora sí. Por consiguiente, cuando alguien ha sido detenido, ¿no es cierto?, en flagrancia, ¿quién califica la flagrancia? El fiscal. El fiscal dirá si efectivamente va a pasar al juez con su denuncia y con el pedido de prisión preventiva, o simplemente va a ser liberado y la denuncia va a ser remitida al juez para que abra instrucción según las reglas anteriores y punto. No hay debate sobre la medida cautelar de prisión. Podría, ¿no es cierto?, para evitar problemas, el juez decir: bueno, comparecencia simple, ¿no? Porque para la restrictiva también tendría que haber una audiencia y una petición del fiscal, una petición expresa. De modo que yo considero que cuando está detenido preliminarmente, como hay una ley para los lugares donde no rige el nuevo código, donde la detención preliminar tiene su propio camino, dice, se lo pondrá a disposición del juez, ahí sí, ¿no es cierto?, tiene que cumplirse ese rito. Pero en detenciones flagrantes, quien califique es el fiscal, y por lo tanto el fiscal puede decir: bueno, ya, suficiente, váyase, lo libera, o decir: bueno, vamos a pedir la prisión preventiva contra usted se queda hasta que el juez decida. Y ese petitorio irá junto con la denuncia, ¿no es cierto?, en un otro sí, en un anexo, con referencias abundantes o no, pero tendrá que haber pedido. O sea, no es un asunto de oficio, porque si es de oficio, entonces ya estamos dejando de lado el sentido mismo de la audiencia. La audiencia es un escenario para que quien persigue, que es el fiscal, explique por qué en la persecución necesita una medida cautelar tan fuerte como la prisión, y para que el defensor rechace aquel pedido, lo cuestione, y de manera imparcial y garantizadora el juez decida, ¿no? Eso es lo que el nuevo modelo trae, no el viejo. El viejo pues permite detenciones de oficio, ¿no? O sea, detenciones judiciales no pedidas por el fiscal. Sí. Doctor, ¿es factible que en una audiencia de prisión preventiva, si el fiscal no presenta que el procesado tiene antecedentes penales, pueda él pues preguntarle al mismo procesado sin previamente haber instruido su derecho a guardar silencio? A ver, debemos entender que la policía y el fiscal ya le advirtieron de sus derechos a ese reo antes de pasarlo al juez, ¿no es cierto? Creo que hay hasta una especie de ficha o acta donde dice que a fulanito y tal que está preso ahí en la comisaría o en la dependencia policial se le dijo que tenía derecho a esto y a esto, ¿no es cierto? Entre ellos a guardar silencio, ¿no es verdad? Ahora, nada impediría
por la salud del proceso, que el juez le diga, bueno, le voy a hacer algunas preguntas, pero recuerde usted que tiene derecho a guardar silencio. Y que de ese silencio no se le extrae ninguna conclusión adversa. Pero yo le invito a que me conteste, porque le estoy preguntando algo que es muy importante para mí. ¿Usted tiene antecedentes, señor? ¿Ha estado involucrado en otro caso? ¿No? ¿Puede guardar